Hola a todos, en el siguiente video se dará a conocer acerca de la cronología de las crisis financieras, sus causas y consecuencias. La tulipamanía holandesa en 1637. Los bulbos del tulipán se convirtieron en un valor especulativo que todo el mundo quería poseer. Uno de ellos podía llegar a valer 3.000 florines, más de 50.000 euros actuales. Unos pocos inversores se retiraron. Se creó el pánico. Los precios cayeron y miles de personas se arruinaron. Burbuja de los mares del sur en 1720. En Inglaterra se creaba la Compañía de los Mares del Sur y en Francia la Banque Royale, para poder absorber y comercializar la deuda pública de los dos estados y sus empresas. Estas quebraron y arrastraron a Europa a una gran recesión. El pánico de 1797. Una burbuja de suelo en Estados Unidos estalla ese año. El Parlamento británico elimina la obligatoriedad de que el Banco de Inglaterra tenga que convertir los billetes en oro. Eso se suma a una retirada masiva de depositantes de bancos británicos que temían una invasión francesa por parte de Napoleón. Miles de deudores arruinados fueron encarcelados. El pánico de 1819. Los bancos estatales de Estados Unidos emitieron moneda para dar préstamos a agricultores que querían comprar tierras, lo que fomentó una burbuja especulativa de estas. Cuando el US Bank congeló el crédito y reclamó que los bancos estatales devolvieran sus deudas, muchos quebraron. El pánico de 1837. Los bancos norteamericanos dejaron de hacer sus pagos en oro y plata. El presidente Andrew Jackson rehusó renovar los estatutos jurídicos, lo que llevaba al retiro de los fondos del gobierno de ese banco. La crisis duró 5 años. El pánico de 1857. El Reino Unido se salta su propia ley para mantener las mismas reservas de oro y plata que de billetes en circulación. Una crisis del sector ferroviario norteamericano y el hundimiento de un banco cargado de oro camino de New York provocaron la crisis económica a nivel mundial. La primera gran recesión en 1873. La desmonetización de la plata en Alemania y Estados Unidos, inversiones especulativas en el sector del ferrocarril, la guerra franco-prusiana y la pérdida de propiedades en los grandes incendios de Chicago y Boston, entre otros factores, vaciaron las reservas de muchos bancos americanos. La quiebra financiera de Viena en ese año provocó que la crisis se extendiera por toda Europa. El pánico de 1884. Las entidades financieras quebraron y provocaron un efecto dominó en Wall Street. La crisis se pudo contener en New York y varios bancos tuvieron que ser rescatados, pero más de 10.000 empresas quebraron. El pánico de 1901. El primer crack de la bolsa de New York fue causado por el control financiero del ferrocarril del Pacífico Norte. Los grandes banqueros acabaron por llegar a un acuerdo, pero miles de pequeños inversores se arruinaron. El pánico de los banqueros en 1907. Varios banqueros de New York retiraron liquidez del mercado. Los depositantes perdieron la confianza en los bancos porque no había un prestamista de última instancia y por la falta de regulación. En esta ocasión, Morgan convenció a varios grandes banqueros para mantener el sistema a flote a base de inyectar capital. Crack del 29 o la Gran Depresión en 1929. La mayor crisis, la más larga y la que afectó a un mayor número de países en todo el siglo XX. Los grandes márgenes y beneficios que daba la especulación bursátil desde 1925 se truncaron con los desplomes del 24 de octubre, el Jueves Negro, y 5 días más tarde, el Martes Negro. El contagio hizo temblar las bolsas de todo el planeta. La recesión se sintió hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. La crisis olvidada en 1937. En 1933, la economía y el empleo norteamericanos se habían recuperado del crack del 29. El presidente Franklin Roosevelt creía que era momento de retirar los estímulos, como reducir el gasto público y las políticas monetarias expansivas,
pero la economía estaba más débil y asistida de lo que pensaba, y en el 37 volvió a caer la bolsa y a crecer el desempleo. La crisis del petróleo en 1973. La Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo cerró el grifo del petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto, especialmente a Estados Unidos y los Países Bajos. Durante años, Nixon había abandonado el patrón oro y el dólar se devaluó varias veces. La subida del precio del crudo llevó a la economía global a una recesión durante 1974. El lunes negro, 1987. El 19 de octubre de 1987 hubo un desplome en las bolsas de todo el mundo sin ningún motivo, aparente más que el pánico. Arrancó en Hong Kong, se propagó a las bolsas europeas cuando éstas abrieron y por último llegó a Estados Unidos. La burbuja Kamisaki en 1990. En 1985, Japón vivió un excesivo crecimiento inmobiliario y bursátil. Tuvieron múltiples causas, entre estas la gran oferta crediticia por parte de los bancos a clientes de baja capacidad de pago. Estos préstamos bancarios se concedían a bajos intereses. Otro elemento causante fue el superávit comercial, ya que el país exportaba más de lo que importaba. Por tanto, la gente tiene mayor liquidez. Esta liquidez sobrepasaba sus necesidades de consumo, por ello intervinieron en el mercado inmobiliario y bursátil. Efecto tequila en 1994. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. Los gobiernos mexicanos se endeudaron con bonos referidos al dólar para mejorar infraestructuras y atraer la inversión. Cuando el peso se hundió, la deuda se hizo impagable y arrastró la economía. La crisis financiera asiática en 1997. Lo que hasta el momento se había llamado el milagro económico asiático se derrumbó por la debilidad de sus monedas frente al dólar. La devaluación de la moneda tailandesa fue la primera. Le siguieron Malasia, Indonesia y Filipinas. El contagio se notó en casi todos los países de Asia y en las bolsas de todo el globo, lo que llevó a llamarla la primera gran crisis de la globalización. La burbuja.com en el año 2000. Ante la aparición de empresas de Internet y economía digital, los inversores encontraron en esta nueva industria el lugar perfecto para invertir. Los grandes movimientos convirtieron rápidamente este mercado en una burbuja. Al no dar los resultados esperados, los inversores huyeron y en el año 2000 empezaron a caer. La bolsa de empresas electrónicas pasó de cotizar por encima de los 5.000 puntos en el año 2000 a 1.300 en octubre del año 2002. Cerca de 5.000 empresas.com cerraron. La caída de Lehman Brothers en el año 2008. Las hipotecas subprime, las arriesgadas apuestas en el casino financiero y décadas de desregulación financiera provocaron que el 15 de septiembre el gigante financiero norteamericano quebrara. Las bolsas de todo el planeta cayeron de manera estrepitosa. Se congeló el crédito y cerca de 30 países arrancaron una crisis económica que hoy en día todavía no se ha podido superar. Gracias.